Muy bien, licenciado, muy buenas tardes. En esta oportunidad le voy a hablar acerca del tema trastorno disocial y trastorno negativista desafiante. Esto corresponde pues, a una actividad mediante un video y pues el cual voy a presentar en esta oportunidad. Es importante hablar acerca de este tema porque pues, se nos indica de que es un patrón de conducta continuado que se caracteriza principalmente porque el niño o adolescente, en este caso que lo padece, rechaza y viola de forma repetitiva y persistente las normas sociales. Por eso justamente se llama disocial. Y los derechos básicos de otras personas, siendo un comportamiento inadecuado para su edad. Claro, pues que cuando vemos comportamientos de esta forma, pues en ningún momento es adecuado, sin importar si es un niño o un joven, siempre va a ser pues algo inadecuado. Este trastorno de la conducta afecta más a los niños que a las niñas y al parecer al final de la niñez o al comienzo de la adolescencia, si se manifiesta en adultos, entonces hablaríamos de un trastorno antisocial de la personalidad, o sea, ya cambia. Sin embargo, pues estamos enfocándonos en este momento en cuanto a los niños y los adolescentes. Cuando hablamos de síntomas, podemos incluso pues diagnosticar o identificar este problema si algún estudiante o algún niño, ya sea pues estudiante o no, padece de este trastorno, se puede uno dar cuenta acerca, o en este caso, por medio de los síntomas que en general pues, son características que se presentan a continuación. Por ejemplo, son personas o son niños o adolescentes egoístas, no se relacionan bien con los demás, en ningún momento lo hacen bien, carecen de un sentido de culpabilidad apropiado, o sea, nunca van a aceptar en ese caso pues que hicieron algo malo, son insensibles a los sentimientos y al bienestar del prójimo, emprenden acciones intimidatorias, amenazas, peleas frecuentes, o sea, son personas prácticamente pues muy conflictivas que van a pues estar involucrados en este caso pues en peleas o van a estar amenazando a otros niños. Pueden ser crueles con los animales, pueden dañar bienes, especialmente provocando incendios, mienten o roban. Bueno, todas estas características nosotros, en este caso pues hablemos de un profesor, puede darse cuenta si su estudiante, ya sea niño o adolescente, pues padece de este trastorno mediante estos síntomas que se presentaron a continuación. Hablamos de las causas del trastorno disocial. Estas son las dos causas principales de este trastorno. Por ejemplo, está el factor social y el psicológico. Aquellos niños que hayan crecido en hogares donde los problemas de marginalidad o de conducta existan y son frecuentes, es más probable que desarrollen este tipo de trastorno. Si nos damos cuenta, entonces todo influye. Por ejemplo, el factor social y psicológico del niño va a influir en cuanto pues a este trastorno. Puede padecer el niño por haber pues crecido en un ambiente como este. Está también el factor biológico. Los factores genéticos son también una de las causas que motivan el desarrollo de un trastorno disocial. La falta de responsabilidad, honestidad, madurez y empatía pueden ser motivo de los factores biológicos propios de su biología y genética. En este caso, pues ya estamos hablando de pues un trastorno que viene dándose de pues sus antepasados, por decirlo de esta forma, pues su papá, su abuelo, su bisabuelo, pues ya es un patrón genético que viene desde el nacimiento del niño. Se puede tratar, es probable, pues en este caso tenemos acá algunas ideas. Por ejemplo, dice que el tratamiento de trastorno disocial es muy difícil porque los niños y los adolescentes con trastorno disocial realmente pues perciben que haya algo malo en su comportamiento. O sea, es muy complicado, muy difícil que el niño o adolescente pues reconozca y diga, sí, realmente pues hay algo malo en mi comportamiento y tengo que cambiar. Es muy difícil. Por lo tanto, regañarles o instarles, dice, a que se comporten mejor no va a ayudar y quizá pues no lo va a hacer, lo va a hacer pues en poca medida. Con frecuencia, el tratamiento más efectivo para los niños o adolescentes gravemente perturbados, dice, consiste en separarles del ambiente problemático y proporcionarles un ambiente muy estructurado, como en un centro de reeducación o un reformatorio. Esto, pues entonces, acá presentan en este caso una idea de cómo tratar esto. O sea, no se le va a decir en este caso, pues que tiene que cambiar o regañarlo directamente, no.
En algunos casos pues resulta mucho más factible la idea de alejarlos, en este caso pues de ambientes donde pues ellos se sienten atraídos, por ejemplo con los amigos, malos amigos por decirlo pues de esta forma. Por lo tanto pues son ideas que en este caso pues pueden funcionar. Hablando del trastorno negativista social, pues es un trastorno del comportamiento que normalmente se diagnostica en la niñez, que se caracteriza por comportamientos no cooperativos. O sea, son niños desafiantes, son niños negativos, irritables y de enfado hacia los padres, hacia los compañeros y profesores y otras personas que en este caso pues siempre lo va a ver o va a identificar como una autoridad. O sea, prácticamente van en contra de la autoridad de las personas superiores al niño. Los malos comportamientos pueden deberse a un trastorno de la conducta que debe ser controlado. Si no se controla, pues prácticamente son personas que llegan a causar mucho daño en la sociedad. Hablemos pues de personas, por ejemplo, los mareros, los traficantes, pues se consideran que crecieron de esta forma. Entonces uno diagnostica o uno pues se da cuenta en ese caso de los síntomas para poder identificar este tipo de trastornos y pues buscarle una ayuda al niño. Los síntomas en este caso pues dice tiene rabietas, tiene excesivas discusiones con los adultos, se niega a acceder a las solicitudes de los adultos, cuestiona constantemente las normas, se niega a obedecer las reglas, su comportamiento está dirigido a molestar o a enfadar a los demás, incluyendo pues en ese caso a los adultos principalmente, culpa a otras personas por su mal comportamiento o errores, ¿se imaginan? Los demás le causan fastidio con facilidad, dice frecuentemente una actitud de enfado, habla con severidad, poca amabilidad, se comporta deliberadamente de formas que suscitan venganza. O sea, prácticamente es un niño o un adolescente en este caso pues que está prácticamente aislado o alejado de las demás personas, y cuando tiene posibilidad o tiene la oportunidad de tratar con estas, pues siempre lo va a hacer de manera pues irritable. Por lo tanto, allí uno se puede dar cuenta cuando un niño pues padece de este trastorno. Las causas pues se precisa, dice, del TND, en este caso del trastorno, se desconoce. O sea, no se sabe desde dónde viene, pero se aventuran, dice, dos teorías que podrían explicar en este caso cuál fue su desarrollo o de dónde viene. Una teoría pues del desarrollo sugiere que los problemas comienzan cuando el niño tiene entre 1 y 2 años y medio de edad. Allí pues uno se va a dar cuenta de cómo es en este caso el niño. Los niños y adolescentes que desarrollan este trastorno pueden haber tenido dificultades para aprender o en este caso pues a separarse de su figura de apego primaria y desarrollar habilidades autónomas. En este caso pues vemos por ejemplo cuando los niños van al kinder o a preprimaria, pues muchas de las veces no se separan de mamá, no se separan de papá, y justamente pues ahí uno se da cuenta también, y pues los niños que en este caso pues tienen este trastorno, puede que sea esa la razón, pues tuvieron dificultad de separarse en ese caso pues de alguien muy cercano a ellos. El diagnóstico para determinar si alguien tiene un trastorno negativista desafiante, es probable que el profesional de salud, y en este caso pues el docente también puede cumplir esa función, haga una evaluación psicológica completa. Probablemente la evaluación incluirá un examen que consigna pues las siguientes, por ejemplo, cuál es la salud general de ese niño, frecuencia e intensidad de los comportamientos, emociones y comportamiento en múltiples entornos y relaciones, situaciones e interacciones familiares, presencia de otros trastornos de salud y de aprendizaje o de comunicación. Todo esto influye en este caso pues en el comportamiento del niño, y esto pues evidencia si realmente pues el niño tiene este trastorno o no. Tratamiento en este caso pues se puede incluir algunas acciones, por ejemplo la psicoterapia individual, la terapia familiar, la terapia de grupos con los compañeros, y pues en este caso ya también pues se acude a los medicamentos, pero principalmente se habla de la terapia, no solo del niño, porque podría también influir en este caso pues el núcleo familiar. Por eso pues también hay una terapia para familia. Igual pues también puede influir en este caso la compañía o el círculo del niño en la escuela,
hablando pues de los compañeros, por lo tanto también pues debe haber una terapia con los, en este caso los estudiantes que frecuentan pues, con el niño. Y pues en dado caso de que lo amerite, pues también se debe acudir a los medicamentos, que en este caso pues lo que se pretende es encontrar la solución a este trastorno para que el niño pues ya no padezca de ello. Y pues de esta forma entonces se ha analizado en este caso pues estos temas que por lo general pues nos damos cuenta de que sí existen dentro de nuestra sociedad, independientemente pues si es en la escuela o en la familia o en la sociedad en sí, siempre pues, vamos a ver niños o adolescentes que padecen con estos trastornos. Y con estas ideas o con la información pues que se obtiene en este caso, pues es importante pues ponerla a la práctica, o sea, llevarla a la práctica de manera de que cuando tengamos la oportunidad de poder ver que un niño pues padece de este trastorno, podamos nosotros influir en ese caso para bien, para poder encontrar soluciones de manera de que este niño pues pueda ahí sí que dejar de ser o tener esa actitud o tener pues ese tipo de comportamiento, todo gracias pues a la ayuda que puede recibir. Todo esto influye en cuanto pues a cómo pues puede dejar ese comportamiento. Eso es únicamente con el licenciado y compañeros. Muchas gracias a todos por su atención. Es un gusto pues compartir este tema con ustedes y pues bendiciones.